Este podcast es presentado por BlackBerry y Telcel. Bienvenidos a la tercera parte de una serie de podcasts dedicados al partido de la repetición incesante. Si quieren clavarse en serio, conocer más detalles acerca de la historia de México y este gran partido político, sabemos que tenemos algunos podescuchas masoquistas. Les recomendamos algunos libros, publicaciones y documentales, por si no los han leído o visto todavía. Los 3 tomos de Tragicomedia Mexicana de José Agustín. Ascenso y caída del partido hegemónico de Víctor Manuel Muñoz Patraca. Salinas y su imperio, desde una cierta mirada, de Julio Scherer. Raúl Salinas de Gortari, El abuso de poder, de José Luis Trueba Lara. La presidencia imperial, de Enrique Krause. Historia del PRI, 1946-2006, de León Felipe Gálvez. Ejemplares de los 70, 80 y 90 de revistas como Nexos y Proceso y la legendaria Chamuco. Todos los libros de historia de México del gran Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos, y una buena parte de la filmografía del canal 6 de Julio. En fin, hay mucho material. Como dicen, hay mucha tela de dónde cortar. Un par de libros que recomendamos se escribieron desde la perspectiva del poder, pero aún así sirven para darse una idea de cómo ha operado la maquinaria priista a lo largo de la historia. Bueno, nos quedamos en que... ¿En qué nos quedamos? Ah, sí. Vicente Fox Quesada, el expresidente de Coca-Cola en Latinoamérica y exgobernador de Guanajuato, ganó legítimamente las elecciones del año 2000. Y coincidiendo con el fin del milenio, México entró en una nueva etapa. El fin de la dictadura perfecta y la llegada triunfal de la democracia. Sin duda, para hablar de Fox, tenemos que retroceder un poco, regresarnos al sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero antes, escuchemos la voz del maestro Andrés Contreras para entrar en calor. ¿Sabías cómo hacerlo? Saliste un perfecto pillo. Bienestar para la familia. Decías en tu estribillo. Cedillo, Cedillo, valiste puro. Funcionarios sin vergüenzas de ese sexenio anterior, premiaste con puestos clave y ofreciste lo mejor. Ahora la cosa está grave, porque nos dejaste peor. Cedillo, Cedillo, valiste puro. Furioso se encuentra el pueblo por lo que habías prometido. Yo te habría agradecido de habernos dejado igual, ajijo de tal por cual. Ahora estoy más jodido. Cedillo, Cedillo, valiste puro. Fue notoria tu mentira y más grande tu cinismo al ofrecernos el cambio y solo darnos lo mismo. El pueblo revienta de ira ante tu puerco prismo. Cedillo, Cedillo, valiste puro. Fundiste parejo al pueblo, al burgués y al proletario. Mal gobierno perdulario, llenaste de indignación al pobre y al millonario con esta devaluación. Cedillo, Cedillo, valiste puro. Fundamentas tu gobierno en la burla y la mentira. Bien que sabes cómo hacerlo, hasta el más tonto lo mira. Ojalá te pegue el SIDA y te vayas al infierno. Cedillo, Cedillo, valiste puro. Ya saben. En diciembre de 1994, pocos días después de iniciar el sexenio de Zedillo, se cometió un supuesto error de cálculo, el error de diciembre. Un inevitable desacierto que detonó un desastre financiero. Ese tropezón llevó a México a una de sus peores crisis económicas y provocó el llamado efecto tequila.
por el impacto que tuvo en otras regiones de Latinoamérica. Salinas culpó a Zedillo y viceversa. Desde la presidencia, Zedillo se encargó de desviar el resentimiento popular lo más posible hacia el expresidente. Se maquilaron máscaras de Salinas masivamente y hasta los limpiaparabrisas portaban máscaras del expresidente. El pelón orejón era el gran villano. Todo era su culpa. Zedillo no podía hacer nada para evitar la devaluación. Pobre Zedillo. Un inocente político al que le tocó ser presidente por accidente. Qué difícil. Tenía que hacer un esfuerzo heroico para ganar credibilidad. Metió a la cárcel a Raúl Salinas, el hermano incómodo, acusado de enriquecimiento ilícito, de haber participado en el asesinato de Ruiz Massieu y, por supuesto, debajo de las telarañas relacionadas con las investigaciones de los magnicidios, un sector considerable de la prensa y el pueblo lo señalaba como el autor intelectual del asesinato de Colosio. Para protestar contra el encarcelamiento injusto de su hermano y la campaña de desprestigio en su contra, Salinas hizo una ridícula huelga de hambre y finalmente salió huyendo a Dublín, Irlanda. ¡Qué buen presidente Zedillo! Un hombre honesto, justo, valiente. El último presidente del PRI hizo una gran alianza con los medios. Sostenido en una plataforma especializada en distorsionar la realidad y modificar la percepción consciente e inconsciente de los ciudadanos, logró posicionarse con cierta estabilidad y sobrellevar su gobierno, con todo y sus grandes debilidades. Zedillo era antipático, anticarismático y políticamente mediocre, pero era perfecto para el FMI. Y en este mundo, salvajemente capitalista de apariencias, simulaciones e hipocresías, México tenía que aparentar democracia, diversidad, libertad de expresión, pluralismo. Zedillo marcó públicamente su distancia del PRI. Y el dinosaurio comenzó a perder fuerza. En 1997, el PRI perdió la mayoría en el Congreso y en ese mismo proceso concluyó la era del regente, el máximo jefe del Departamento del Distrito Federal, anteriormente designado por la presidencia. Y por primera vez en la historia del PRI, se llevaron a cabo elecciones para elegir al jefe de gobierno de la capital del país. Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones y se convirtió en el primer gobernador del DF elegido democráticamente. Mientras tanto, Zedillo reprimía y perseguía al EZLN y trataba de acabar con el movimiento indígena recurriendo a grupos paramilitares y permitiendo que ocurriera la masacre de Acteal, por la cual ahora enfrenta una demanda en Estados Unidos. En la matanza de Acteal, para la cual tendríamos que dedicar un podcast completo, murieron 45 personas inocentes, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Para conocer los detalles de este lamentable evento, les recomendamos Acteal, Crimen de Estado, de Hermann Bellinghausen. En el sexenio democratizador de Zedillo, se agudizó la crisis económica. Ocurrió uno de los más grandes robos de la segunda mitad del siglo XX, con el infame Fobaproa. Se incrementó la venta de la soberanía nacional, aumentó la inseguridad pública y el narcotráfico continuó consolidando su imperio. Y además de todo, Zedillo se creía cagado. Y era un sope. Pero todo eso no importa porque gracias a él, México se democratizó. ¡Yeah! Se acabó el partido de Estado y llegó Fox. La verdad, ya no le quedaba de otra. Urgía un cambio, aunque fuera un simple espejismo. En su momento, yo sí le creía a Fox. La verdad, el candidato era irreverente, provocador, en la campaña era bravo, y el objetivo colectivo era tumbar al PRI como fuera. Y con varias promesas, como la de resolver el conflicto en Chiapas en 15 minutos, parecía que solo estaba utilizando al PAN como una plataforma para contender por la presidencia, y que no era el estereotipo del panista estrictamente cerrado y ultraconservador. Muchos caímos en la trampa. Yo tenía 22 años y era políticamente analfabeto. Sí, todavía más de lo que soy ahora. Y el bigotón de Guanajuato realmente parecía una opción. Muchísimos mexicanos votamos por él. Y cuando ganó, había un sentimiento de emoción y esperanza en gran parte del país. El PRI había caído. Alcanzamos el sueño imposible. Muchos éramos inocentes, ingenuos y yo sobre todo era muy ignorante. Sí, incluso más que ahora. Aunque para algunos escépticos podía ser claramente evidente, Fox era una trampa fácil para un pueblo cándido y crédulo. Pero poco a poco, conforme avanzaba el sexenio del cambio, fuimos testigos de cómo la figura presidencial, o el combo conocido como la pareja presidencial, se iba debilitando y el poder de los medios masivos crecía desmedidamente. Vicente y su esposa Marta fueron el instrumento elemental de una jugada muy hábil del sistema. México ya, 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 México, México, México ya. Sí, Fox resultó ser muy perjudicial. El cambio fue un fraude. El primer presidente del PAN fue una de las más grandes decepciones que ha sufrido México. Pero gran parte de lo que vivimos ahora sigue siendo consecuencia del legado priista. Entonces, ¿cómo es posible que el PRI tenga posibilidades de regresar al poder? Con todos los antecedentes que hemos escuchado parece broma. El pueblo no va a permitir que eso ocurra. 1. ¿Cuándo ha decidido el pueblo conscientemente el futuro de México?
2. El PRI nunca se ha ido. Ha perdido la presidencia, pero se ha fortalecido en muchos estados de la República. 3. Son expertos en fraudes electorales. Nadie sabe mejor que el PRI cómo funciona la compra de votos, el chantaje electoral, la formación de grupos de choque, los agujeros y las ambigüedades en las leyes electorales, el robo de urnas, la falsificación de credenciales de elector, etc. 4. Tienen mucha lana. Lana de diferentes arcas, incluyendo las jugosas lavanderías narcobancarias. Son viejos lobos de mar y han ido actualizando y perfeccionando sus estrategias. Así es, el PRI es como el amo del Merol. Nunca se ha ido y todo este tiempo ha estado muy ocupado. Grandes monstruos, como el más identificable, Salinas de Gortari, nunca se fueron. Y por el contrario, tienen tentáculos en varios puntos clave de las estructuras de poder. Y este año, con el apoyo de los grandes medios masivos, están más unidos que nunca. El Grupo Atlacomulco, el Bester Gordillo, el Partido Verde y muchos entes oscuros más forman una megalianza prácticamente invencible. Y como ocurrió en 1994, México tiene mucho miedo. Mucho más que en ese crítico año. Los medios lo han explotado y capitalizado durante todo el último sexenio. En 2005, Peña Nieto firmó un contrato con Televisa por 742 millones para promover su imagen. ¿Cuánto más ha pagado el PRI desde entonces? Televisa ha ganado más de 2,000 millones de pesos únicamente de propaganda oficial. Las cifras o favores por todo lo demás se desconocen con exactitud. ¿Quién le paga a quién? ¿Quién gobierna a quién? La democracia es un gran negocio. Yo no creo en la simulación de democracia que hemos experimentado en México. Pero si entramos en el juego, ya sabemos que votar por el PRI o por el PAN es algo muy parecido. Es el PRIAN. El PAN nunca pudo gobernar sin el PRI. Y no es necesario ahondar en los detalles del catastrófico sexenio de Calderón y su guerra contra el narco. ¿Y entonces qué hacemos? ¿El PRD es una opción real? El PRD. El Partido de la Revolución Democrática. PRD. Conocido también como el producto de la revolución demagógica. Para muchos, definitivamente es una opción. López Obrador lleva varios años recorriendo el país y haciendo trabajo de base. Pero no podemos olvidar que el PRD es un subproducto del PRI. Del PRI salieron periodistas como Camacho Solís, Marcelo Ebrard y, desde luego, López Obrador. Todos educados en la escuela priista. Por ejemplo, uno de los políticos más cercanos al PG, actualmente diputado del Partido del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, llegó a ser presidente nacional del PRI. Pero no importa. Dicen que es de sabios cambiar de opinión y de partido, o fundar uno nuevo. Negociazo. Ahora, si le damos el beneficio de la duda a López Obrador, con todo y su discurso semiamnésico y hasta cierto punto esquizofrénico, que no se interprete literalmente, hablo de su discurso, no de su salud mental. Entendiendo que debe estar rodeado de gente con experiencia y suponiendo que realmente es un hombre bien intencionado, una vez que llegue al poder, recibirá su reality check. Cheque la realidad. Y el pueblo mexicano que haya votado por él también recibirá su cheque de realidad. Al parecer, López Obrador, más que ser un peligro para México, como se manejó en la estrategia de desprestigio en su contra a través de los medios, es un peligro para él mismo. PG contra PG. ¿Y realmente tiene posibilidades de ganar el autoproclamado presidente legítimo? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero encontrar soluciones para resolver los complejos problemas del país no depende de un individuo. Como lo hemos repetido una y otra vez en este podcast, no importa quién gane, nosotros perdemos. El sistema está podrido, el sistema está corrompido. El país padece una enfermedad crónica y no se puede curar automáticamente con la llegada de un mesías tabasqueño, chilango, gringo o extraterrestre. Se requiere una transformación profunda, una mutación cultural, económica, psicológica, moral y espiritual. ¿Como la República Amorosa? Escuche el podcast número 3 de la 5ª temporada para conocer detalles acerca de la República del Amor. Y además, la última palabra la tienen las estructuras de poder estadounidenses. No permitirían nada que afecte sus intereses. Para empezar, Estados Unidos es el principal socio comercial de México y somos su vecino subdesarrollado más cercano desde el punto de vista geográfico. Nada se puede salir de control en nuestro querido rancho si las estructuras de poder estadounidenses no lo permiten. Y si lo hacen, es para beneficiarse económica, política y militarmente. Y ahora escucho el reclamo. Siempre dices lo mismo. Siempre dices lo mismo. Puras cosas que ya sabemos. Lo llevas diciendo años. Sí. Y voy a repetir hasta el cansancio lo que siempre he creído. Creo, no afirmo, creo que no podemos seguir esperando un cambio desde las altas esferas del poder. Las clases empresarial, política y mediática no quieren cambiar nada. Y los cambios no se hacen arriba, se hacen abajo. ¿Pero qué propongo? Muchas personas me preguntan, ¿y tú qué propones? ¿Cuál es tu propuesta? Queremos soluciones, no críticas. Todos criticamos, es muy fácil criticar. Y quedarse callado, más fácil todavía, ¿no? Y sobre todo, muy cómodo. Yo no soy absolutamente nadie para proponer nada. Ni siquiera tendría por qué hablar de esto. ¿Para qué? Yo ni siquiera acabé la preparatoria. No soy una persona con formación académica. Soy un ciudadano común, demasiado común, que de acuerdo con la corriente principal de pensamiento promovida por el sistema establecido, debería estar trabajando en un videoclub al borde de la quiebra. Por fortuna, hay gente que descarga este podcast. Gracias. Pero insisto, no soy nadie para decir qué hacer o qué no hacer. Solo puedo compartir opiniones, ideas, fuentes de investigación. Tal vez lo único que puedo hacer concretamente es sugerir que seamos mucho más cuidadosos con todo aquello que introducimos a nuestra cabeza y almacenamos en nuestro archivo mental, que protejamos nuestro inconsciente y que evitemos posturas y actitudes soberbias ante todo lo que nos rodea. La arrogancia provoca ceguera y sordera. En pocas palabras, no infravaloremos al enemigo. Pero
tú eres el más soberbio, Layo. Y eres arrogante. Todos lo somos, Betorcido. Para beneficio de aquellos que manejan los grandes instrumentos de control. ¿Y qué le diría este confundido y contradictorio locutor de podcast a aquellos que buscan un cambio a través de la vía electoral? Dicen que las elecciones no se ganan con votos, se ganan con spots, con publicidad. Y no únicamente con los anuncios comerciales localizados y o localizables, sino con todos los métodos y herramientas que tiene un medio a su alcance. Quienes operan sus estrategias de comunicación, a veces fallidas, a veces certeras, son los que realmente terminan influyendo en la percepción de la población, incluyendo a la que se siente totalmente inmune a la manipulación. Creo que deberíamos empezar por transformar al verdadero gran elector, a los grandes medios masivos, desde afuera y desde adentro, como sea. Hay quien dice, pero ya no tienen tanta fuerza, ¿no? Ahora son más poderosas las redes sociales. Televisa solo tiene una tercera parte de la audiencia que tenía hace 10 años, etc. Televisa llega a 50 millones de mexicanos que solo tienen acceso a su programación. No tienen cable ni nada. Y el resto de los medios, televisión por cable, radio comercial, ¿no tienen nada que ver con la percepción ciudadana? Tienen todo que ver. Hay ciertos segmentos de la población que se creen más astutos, más inteligentes que los grandes instrumentos de control. Y todos caemos en sus trampas, unos más que otros, sin reconocer que utilizan métodos impecablemente bien diseñados para manipularnos. Ah, pero ya sabemos que la televisión nos miente, ya sabemos que el gobierno es corrupto, ya sabemos todas esas cosas. Eso se dice de dientes para afuera. Pero cuando te confías, es cuando estás más vulnerable. Porque como ya sabes todo eso, pues te deja de importar. Mejor te concentras en otras cosas más relevantes en tu vida. ¿Para qué voy a pensar en eso si ya lo sé? Perfecto. La soberbia cegó a ese individuo. Ahora ya no hay barreras, ya no hay obstáculos. Pase usted, señor sistema. Pero, ¿qué más podemos hacer? Yo creo, no afirmo, creo que tenemos que vigilar y estudiar el comportamiento de nuestra mente. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿A dónde se dirige? Cuestionarnos por qué reaccionamos de cierta manera. Hacer ejercicios de autoanálisis constante y disciplinadamente. Como lo he comentado en otras emisiones de este podcast, yo siempre tengo muchas preguntas y trato de encontrar respuestas en libros, películas, música. Y si alguien siempre tiene respuestas, es Noam Chomsky. Este año electoral es fundamental recordar las ahora muy famosas estrategias de manipulación mediática que ha difundido Chomsky. En las 5 temporadas del podcast hemos hecho ejercicios satíricos relacionados con estas estrategias. Nos divertimos incorporando elementos de manipulación en el subtexto. Betornillo es el mejor ejemplo. A continuación, vamos a compartir las 10 estrategias. Me voy a tomar la libertad de hacer ligeras modificaciones por fines narrativos y estructurales. Espero no incomodar a los puristas. Pero, ¿por qué son 10 estrategias de manipulación mediática? ¿Por qué no son 9, 11 o 14? Esa fue una decisión de marketing del publicista de Noam Chomsky. ¡No es cierto! Pero como dice George Carlin, los 10 mandamientos sí fueron 10 y no 9, 11 o 14 debido a una decisión de marketing. ¡Sí es cierto! 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de información insignificante. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja con los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, con el fin de que éste sea exigente de las medidas que desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana. O organizar atentados sangrientos para que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestas durante los 80 y 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos estables, tantos cambios que detonarían una revolución si se aplicaran rápidamente. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Y luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Siempre vendrán tiempos mejores. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5.
Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos. Los medios nos quieren tratar como malitos para que reaccionemos como malitos, haciéndonos creer que no estamos malitos cuando nos han convertido en malitos. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos específicos. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación impartida a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia entre las clases inferiores y las clases superiores sea muy amplia, que sea imposible para los segmentos marginados y explotados alcanzar a las clases privilegiadas. 8. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que él es el único culpable de su desgracia. Su crítica situación se debe a la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, y uno de sus efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. 9. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento muy avanzado del ser humano desde el punto de vista físico y psicológico. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos, mucho mayor. Y llegamos a la número 10, mi favorita. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Básicamente, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. No, amiguito, no está padre ser pendejo. No es cool, ni hip, ni nada. Es ser pendejo, punto. Suena ojete, yo sé. No quiero sonar a Ferriz de Con, disculpen. Eres un pendejo. Pero bueno, regresemos al punto. ¿Cuál era? Ah, sí. Las elecciones presidenciales. Votar, no votar, anular tu voto, unirse a protestas colectivas, participar en movimientos de resistencia en redes sociales, analizar meticulosamente el bombardeo de información mediático. Solos. ¿Qué? Solos. ¿Profesor? Solos de rock. Profesor, no interfiera. Usted solo es un distractor. Tenemos que centrarnos en los problemas que sufre el país. Basta de pachequeses que desvían la... Solos. No, profesor, no hay tiempo para solos de guitarra. Los medios nos controlan todo el tiempo, nos vigilan. El sistema ha contaminado el alma colectiva, entienda. Ok. Entiendo que no todo el mundo tiene que vivir en un estado de paranoia permanente. También tenemos que disfrutar la vida. ¿Qué sentido tendría si Ok, este podcast continuará la próxima semana con el especial de Solos de Guitarra, volumen 5. Este podcast fue presentado por BlackBerry y Telcel. Hola, yo. Hola, yo. Hola, yo. Hola, yo. No te vayas, güey. Tienes que seguir hablando de los pedos del país. Hola, yo. Vas a caer en lo mismo que los otros medios. No puedes perder el tiempo con el profesor y sus ondas psicoeléctricas. No mames. ¿Qué pedo? Está muy jodido todo, la yo. Solos.